siempre celebrando como título, como énfasis del mes, la gracia con nosotros. Y hemos estado desde el primer domingo revisando ese nombre maravilloso, ese título extraordinario con el cual nosotros hemos conocido a Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La semana pasada vimos desde dónde viene este nombre Emmanuel. Viene en la profecía de Isaías, cuando él le presenta a un abatido, a un derrotado, a un incrédulo rey Acaz, que confiara en el Señor, porque Dios está con nosotros. Acaz, lamentablemente, prefirió encomendarse a los poderes terrenales, a la fuerza de un rey que él creyó que era su amigo, y en él confió para librar a su pueblo de la adversidad. Pero no fue así. Incluso Isaías le dijo a Acaz: pídele al Señor que te dé una señal del cielo, que te pruebe que Él está contigo. Pero él no lo quiso hacer. No quiso probar con Dios y quiso probar con la amistad en el mundo. Y el resultado fue trágico tanto para él como para la nación de Israel. Pero ahora quiero que nosotros podamos examinar este título de gracia, la gracia con nosotros, Cristo en medio nuestro, ahora cuando se materializa, se hace visible, se encarna la profecía. En Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23. Allí se refresca la promesa, la palabra profética. Y dice esta porción de la Escritura: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. El Señor añada bendición a su palabra en nosotros, y nos bendiga ahora también con sabiduría, para que esta palabra edifique nuestro corazón, nos dé fortaleza, como lo habla el hermano David en su oración. Y hermanos, siendo este un título que habitualmente adorna los calendarios, que adorna los pendones navideños, como dije la semana pasada, las tarjetas de Navidad, cuando se repartían tarjetas de Navidad, tiene una profundidad este Emmanuel, Dios con nosotros. No me voy a remitir en esta hora exclusivamente al texto leído, como es la tradición de diciembre, sino que quiero invitarlo a concentrarse en la naturaleza ahora de este título tan extraordinario. Porque Emmanuel, más que un nombre propio, es un título, es una dignidad, es una característica de la persona del Señor Jesús para nosotros. Y es un título al cual nosotros lo hemos usado harto místicamente, pero no hemos profundizado el alcance de lo que esta declaración compromete.
Dios con nosotros no es solamente la esperanza de fe que tenemos, de que en medio de esta vida, mientras el Señor cumple los tiempos, esperamos que así sea, que Él esté con nosotros. Este Emmanuel no nace del anhelo humano de que Dios esté con nosotros. No está en el sentido humano de cuando nosotros, con muy buena intención y con los mejores deseos, decimos, por ejemplo, Dios te bendiga. En el lenguaje evangélico nosotros decimos Dios te bendiga. No decimos, como se usa ahora, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hola hermano, bendición. No. Eso es como decir buena suerte. Nosotros decimos el Señor te bendiga. Dios te bendiga, porque de allí puede venir la bendición, de ninguna otra parte. Emmanuel es una bendición. Es más que este simple anhelo de que nos vaya bien. No nace de corazón humano, sino que nace del corazón de Dios para nosotros. Esta expresión, hermano, es un compromiso de Dios. Él ha dado su palabra de que está y estará con nosotros siempre. Por eso que vamos a examinar la palabra, de modo que podamos dejar que ella inunde nuestra mente y corazón y que aprendamos a explotarla, sí, a explotarla en la amplia dimensión que comprende. Porque hermano, este Dios con nosotros, el Emmanuel, de la profecía de Isaías y que se cumple acá en la anunciación del ángel a José, implica de manera maravillosa para nosotros no solamente a un Dios existente, para el cual nosotros, muy al estilo pentecostal, y yo me acuerdo de mi papá sobre todo en esto, y digo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aunque mi papá era muy bautista de pensamientos, era muy pentecostal de emoción. Y le salía fácil el aleluya, el gloria a Dios, amén, y el aplauso al Señor. Porque Dios es maravilloso y todo lo que recibimos de Él siempre es extraordinario. Y que va a satisfacer nuestras necesidades más allá de toda expectativa. Bendito sea el Señor. Pero esta porción de la Escritura, esta confirmación y esta declaración bíblica que viene del corazón del Señor para nosotros, no solamente nos muestra o nos revela a un Dios existente, sino que por sobre todo nos manifiesta a un Dios presente. Gloria a Dios. Es un Dios existente, pero también presente. Hoy día nosotros escuchamos a la gente del Sename, a la gente de la acción social, etc. Y cuando hablan del problema de los niños y los jóvenes desorientados, ellos dicen, aquí tenemos el problema de que fueron muchos de ellos niños y jóvenes que crecieron con un padre ausente, o una madre ausente, o una sociedad ausente. Es por esto que, lamentablemente, niños y jóvenes desorientados se involucran a veces en cosas que no les traen bien. Pero hermanos, nosotros acá encontramos en la Escritura que Dios existe. Pero nosotros creemos no solamente que Él existe, sino que Él vive y reina. Y por sobre todas las cosas, esta palabra nos dice que de Emmanuel significa, nos revela un Dios presente. El Señor, el trino Dios que adoramos, ha estado, está y estará presente en toda la historia humana, y Él ha estado, está y estará presente también en toda nuestra personal existencia. Bendito sea el Señor. En este mismo párrafo de Mateo 1,
hay dos cosas muy interesantes que significan del Señor para nuestras vidas. En el versículo 21, cuando el ángel está recordando la profecía y haciéndola y trayéndola viva a la experiencia de José, le dice que María tendrá un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús significa Jehová salva. Eso es lo que significa Jesús. Jesús es el Salvador. Amén. Jesús es el Salvador. En el versículo 21. Y en el 23 dice que será llamado su nombre, su distinción, su rango. Esa es la palabra que buscaba hace un minuto. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esa revelación del versículo 21, Jesús el Salvador, y en el 23, Jesús el Emmanuel, Dios con nosotros, ahí tenemos el propósito completo, eterno, de Dios en la persona de Jesús. El Salvador en persona es el que nos salva. Amén. Bendito el Señor. Él mismo, siendo el ofendido, perdona y actúa a favor del ofensor. El ofensor de Dios, hermanos, soy yo. Así decía Pablo. De los pecadores, yo soy el peor. Vino a la cruz por mí. No por los romanos, que eran crueles, tiranos, sino que vino por mí. Yo soy el pecador por el cual Cristo murió en la cruz. Amén. Y eso es lo que deberíamos nosotros tener muy vivo permanentemente en nuestro corazón. El Salvador, Él mismo, es el Dios que ahora está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Dios ha estado desde el principio. En Génesis capítulo 1, ustedes lo recuerdan, Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio estaba Dios. Juan 1:1 vuelve a confirmar la existencia eterna. Dios desde el principio ha estado y se ha manifestado. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Jesús, el Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros, ha estado en toda la existencia de Dios, porque Él es Dios. Amén. Y Él es Dios con nosotros. Dios ha estado presente. Dios de alguna manera entiende que en el mundo, por la poquita luz que hay en las mentes y los corazones a causa de la caída, es posible que algunos se atrevan a creer en la existencia de Dios. De hecho, secularmente, son muchos los que dicen creer en Dios, pero les cuesta creer que Dios está con nosotros. Nosotros creemos que hay un Dios y creemos también que ese Dios está con nosotros. Dios ha estado presente en toda la existencia humana, y antes de la existencia humana Él ya existía en la eternidad. Gloria a Dios. Job da testimonio de la
existencia de Dios en toda la experiencia humana, en toda su experiencia humana también. Job capítulo 14, versículo 5 dice: los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado, Job 14, 5. Los días del hombre ya están determinados. Tú has decretado los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Y eso significa que todo lo que ocurre con nosotros está permanentemente bajo la atenta mirada de nuestro Dios. Todos nuestros días ya están determinados por el Señor y su supervisión es permanente sobre nosotros. Él es un Dios presente. Encontramos en el mundo algunos dispuestos a reconocer la existencia de Dios, pero nosotros vamos más allá. Reconocemos la existencia de Dios y reconocemos su presencia también. Amén. Nosotros creemos que Él está con nosotros y todos nuestros días, y glorificamos a Dios por eso, está su mirada puesta en nosotros, porque Él es un Dios bueno. Así es la existencia humana, tiene temporalidad, pero gloria al Señor, nuestra temporalidad está bajo la mirada atenta, previsora y también proveedora del Señor. Podemos nosotros vivir esta temporalidad en paz y tranquilidad porque es una temporalidad que tiene propósito. Dios nos ha permitido venir a esta realidad finita, temporal, humana, para que conozcamos su gloria y desde aquí ser transportados a la realidad que es eterna en el futuro natural de los que han creído en la gloria de Dios. La existencia humana tiene esta temporalidad a la cual todos nosotros estamos sujetos, pero gloria a Dios, este paso por la tierra nos permite conocer a Dios y también entender su propósito en nosotros. Dios nos dio esta experiencia humana para que le reconozcamos a Él y le disfrutemos también en un segundo paso maravilloso hacia la eternidad. Un pensador del siglo XIX, de apellido Nietzsche, él explicaba la existencia humana como cíclica, y él decía que la vida humana es un comenzar, un vivir y luego un declinar sin retorno. Si eso fuera toda la vida, en realidad yo no quisiera vivirla. Nacer, sufrir y morir sin propósito. Pero la Escritura nos dice que nuestra existencia tiene un propósito. Ahora un pensador cristiano del siglo XX, Sproul, él desde la Escritura nos define la vida como lineal y progresiva. Tal como dice la Escritura, hay un principio, hay un accionar inicial, hay una existencia a la cual la Escritura llama vida, y luego un telos. ¿De dónde viene la palabra telón? Dice un final, pero es un final que termina un acto, la obra sigue eternamente en el plano celestial. Esa es la vida que nos enseña la Escritura. Nosotros no nos quedamos atrapados, ensimismados y aterrorizados, ¿cierto?, por la precariedad de una vida temporal. Tenemos una temporalidad definida, como decía Job 14, 5, pero que por la fe tiene una proyección celestial eterna con el Señor. Y en cada uno de esos eventos, nuestro nacimiento, el tiempo que vivimos, y cuando se baje el telón, tenemos esta promesa de la Escritura: Dios está con nosotros. En todos esos eventos de nuestra existencia, y aún después de la existencia terrenal, Dios estará con nosotros en la experiencia eternal.
Dios con nosotros. La Escritura enseña que así como la creación, nosotros tenemos un génesis verdadero el día que por la fe nace Cristo en nuestros corazones. Y también tenemos un telón al final, donde el Señor bajará la cortina de este mundo e inmediatamente abrirá otra en la cual entramos a la gloriosa presencia eterna de nuestro Dios y Salvador. Allí estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Como una obra en la cual la providencia ordenó principio, propósito y culminación. Sproul dice que cuando baje el telón, ese no es un final, sino que es el clímax de la obra. No es el final en términos negativos, sino que nosotros debemos entender como Pablo, cuando él estaba al final de sus días y decía, he peleado una buena batalla. Él no está diciendo, hasta aquí llegué, sino que él entendía, he culminado mi misión, ahora voy al premio eterno. Gloria a Dios. Y Dios acompañó y acompaña a todos los que en la fe están en su caminar. Dios con nosotros. Él está desde el día de nuestra salvación y ha prometido acompañarnos por la eternidad y todos los intermedios. Bendito sea el Señor. En el mismo Job, en el capítulo 14, encontramos una extensión de la bondad de Dios. Dice acá Job 14, versículos 11 y 12. Y así como del mar desaparece el agua y los ríos se agotan y se secan, así los mortales cuando se acuestan no se vuelven a levantar. Mientras exista el cielo, no se levantarán los mortales ni se despertarán de su sueño. Esa es la vida natural, esa es la vida temporal. El hombre en su existencia exclusivamente humana, después de la caída, lo define así: será una gota que un día se va a evaporar, mientras exista el cielo. Pero miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. Dios proyecta todavía, después de ese ocaso, proyecta la experiencia de los cristianos con el Señor. Porque en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 11 y 14, dice: puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora en NBI, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero nosotros, según sus promesas, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en lo que habite la justicia. Bendito sea el Señor. El mundo tiene una temporalidad ya definida, pero los que aguardamos en Dios proyectamos nuestra existencia a ese mundo extraordinario que nos promete este rango de Dios. Dios con nosotros, Dios guardando y asegurando nuestra salvación. Por eso Él está con nosotros, porque si Él nos hubiese dejado abandonados, nos costaría mucho mantenernos en la senda, pero Él está con nosotros para que nuestro pie no vuelva a tropezar. Gloria al Señor. La promesa de Cristo también está en sus propias palabras acerca de lo que Él ha comprometido cumplir para con nosotros. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, Él dice: yo soy el Alfa y el Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y allí descansa nuestra esperanza. El que era, el que es, prometió que ha de venir, pero hay algo extraordinario: Él ha de venir por nosotros. Gloria al Señor. Lo único que nos ata a este mundo es que tiene un pueblo que Él redimió con el valor de su sangre. Amén. Porque a Él no le conforma esta vida, esta temporalidad. A Él no le basta mantenernos bien provistos, protegidos, con educación, casa y salud en estos 50, 60, son 15, son 20, son 30 años que tenemos definidos acá. Él los quiere con Él para siempre. Gloria a Dios. Por eso es que yo me alegro en el Señor y miro lo de esta tierra con preocupación, pero con esperanza. Con preocupación, pero con certeza. Con preocupación por el prójimo, no por mí, porque hermano, asegurados estamos en el Señor. Apocalipsis 22:13 insiste el Señor en infundirnos fe y esperanza. Dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Por lo tanto, nada del pasado, del presente o del futuro a Él le ha de sorprender. Y si Él ha tenido el control eterno, pues seguro estamos en las manos de Dios. Amén. Amén. Esta es una verdad contenida en el Emanuel. Ahora, esta asombrosa realidad no solamente fue anunciada en la profecía de Isaías o por el ángel que visita a José, que no, obviamente tuvo que haber respondido con un gran esfuerzo de fe por lo que se le estaba manifestando. Tu prometida, tu novia, no ha estado con varón, sino que ha concebido del Espíritu Santo, porque en ella el Señor cumple la promesa de que estará con nosotros. Hay que ponerse las sandalias de José. Fue tremendo que él haya respondido en fe a ese anuncio. Así que esta asombrosa realidad no solamente le fue anunciada, y también debemos entender que más que un anuncio, el Emanuel es una confirmación de lo que el Señor había prometido desde el principio. Si revisamos la Escritura, en Primera de Crónicas, capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo 15 dice, hablando del Señor: el Señor hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. La verdad es que 1000 generaciones es un número eterno, es un número imposible de contar. Es decir, lo que Él prometió a esta humanidad redimida, el Señor lo cumplirá. En el mismo Crónicas, ahora, en el capítulo 17, versículos 11 y 12, dice: cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes. La promesa de Dios a David. Cuando tu vida llegue a su fin, es decir, cuando tu temporalidad, cuando tu propósito en este tiempo elegido para ti llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes. Sabemos que el Señor Jesús humanamente desciende del rey David, es del linaje de David. A uno de tus hijos, y afirmaré su reino.
será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Bendito sea el Señor. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Jamás te negaré mi amor, como se le negó a quien reinó antes que tú, refiriéndose al rey Saúl. Y la Escritura aquí nos dice claramente que Dios cumple sus promesas. Su palabra, cuando nosotros decimos la palabra del Señor no vuelve vacía, significa que no son juramentos en vano, no son juramentos falsos, no es una palabra liviana. Cuando Dios da su palabra, es todo Él detrás de su palabra. Así como nosotros, cuando prometemos algo al Señor, debería ser nuestra palabra y todos nosotros detrás de esa promesa. Amén. Ahora, hay más acerca de esto. Por medio del profeta Ezequiel, el Señor también anuncia esta fidelidad y esta presencia. Ezequiel 12, versículo 25, dice: porque yo, el Señor, hablaré, y lo que diga se cumplirá sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra, lo afirma el Señor omnipotente. Esto también significa, creamos nosotros o no, nos afirmemos o no en sus promesas, lo que Él dijo, lo hará. Hoy en día tenemos muchos cristianos que, teniendo estas preciosas promesas, viven como si no las tuvieran. Teniendo esta promesa maravillosa, eterna, y que el Señor cumple ante nuestros ojos cada día, muchos creyentes, lamentablemente, a causa de las tremendas vicisitudes que la Iglesia ha vivido a través de toda la historia. Esta no es la primera vez que la Iglesia se enfrenta a una situación externa de la cual es desafiada la fe. Todos los que un día creyeron en el Señor, en alguna época de la historia, vivieron situaciones muy difíciles, pero ellos las vivieron, las soportaron y las superaron porque Dios estuvo con nosotros, con ellos. Amén. Tal como Dios está ahora con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor no vuelve vacía. Es una palabra firme, es una palabra poderosa. El que la da es formal, cumple lo que promete. En un tiempo muy especial de la historia de Israel, Dios levanta un profeta que se llamaba Habacuc, y en su profecía, en el capítulo 2, versículo 3, dice: pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Bendito sea el Señor. Es verdad que a veces nosotros quisiéramos un actuar de Dios conforme a nuestro pensamiento, a nuestro anhelo, a nuestro deseo, pero esto ha sido diseñado desde la eternidad hacia la eternidad. Dios tiene en su calendario la fecha de la salvación de cada uno de nosotros y de los que deben despertar a la fe. A su tiempo, en el momento preciso, Dios abrió mi corazón y creí que Él me ofrecía gratuita salvación. Fue algo tan maravilloso, me entregué. Así como ustedes, yo sé, un día Dios alumbró sus corazones y creyeron que Dios les amaba hasta la salvación. No fue de nosotros, fue la luz de Cristo resplandeciendo en nosotros. Obviamente los judíos en la época de Jesús tenían también esta inquietud. ¿Por qué hoy Dios no actúa? ¿Por qué hoy no hace algo? Pero Dios había adelantado esa inquietud. Dios había adelantado ese desazón que habría en el corazón de Israel
como respecto de muchas situaciones actuales, nuestro corazón también podría sentir angustia, desazón y temor. Pero el Señor dice, y tenemos que tenerlo bien claro, aunque la visión, aunque lo prometido, aunque la promesa se demore un poco más allá de nuestra expectativa, en el tiempo que Dios ha determinado, porque todo ya está escrito, se cumplirá. Dios hará lo que prometió, Él actuará, y cuando Él actúe en su tiempo y en su plan, su pueblo será bendecido. Los que en Él esperan recibirán lo que anhelan sus corazones. Tendremos paz, tendremos justicia y por sobre todas las cosas tendremos perdón de nuestros pecados. Amén. Y ese actuar de Dios en el tiempo y en el momento preciso que Dios eligió fue el exacto para que usted y yo conociéramos esta salvación tan grande. Dios está con nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Cristo, Emmanuel, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Cuando por la fe Cristo entra en nuestros corazones, todo Dios está en nuestros corazones. Bendito sea el Señor por sus promesas. Un resumen sencillo de lo que es verdaderamente Dios con nosotros es que, junto con mostrar a un Dios existente, como fue anunciado al principio, nos muestra la realidad de un Dios presente. Y eso es algo que debe grabarse profundamente en nuestros corazones. Un Dios existente, pero también un Dios presente. Juan 1:14 le dice a la iglesia, para que tenga paz y esperanza. Juan 1:14 le dice a la iglesia, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermano, Él habitó, cumplió su temporalidad. El Salvador tenía una vida humana a la cual sujetarse, con todas sus limitaciones, para que en nuestra misma condición pudiera a nosotros redimirnos de nuestros pecados. Vivir nuestra vida con todas las dificultades que nosotros día a día nosotros enfrentamos. Él enfrentó y triunfó. Por eso podemos decir, con Cristo o en Cristo somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Ahora, Él habitó entre nosotros, pero la profecía se extiende hasta nuestros días, porque Él, por la fe, sigue habitando por nosotros, en nuestros corazones y en la vida de la iglesia. Hay una sencilla demanda que atender para acceder a la presencia tangible, sensible, audible del Señor. Hermano, si nosotros nos atrevemos a entrar a esta comunión con el Señor en los términos que su palabra nos invita día a día, lo sentiremos, pero también lo tocaremos, lo escucharemos, tendremos la sensibilidad espiritual y el discernimiento espiritual para ver cada día qué maravillas extraordinarias Él está haciendo por nosotros. No hay nada más hermoso cuando algo acontece en nuestras vidas y podemos decir, aleluya, gloria a Dios. En esto yo vi a mi Señor, vi la mano de Dios obrando. El Salmo 145, que es tremendo, tiene unos versículos también
tremendos para nosotros. Dice acá la Escritura en el Salmo 145, versículos 18 al 21. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero dice a los que le invocan de veras. Es decir, el Señor está cerca, porque Él dijo: yo soy Dios con ustedes. El Señor está cerca de quienes lo invocan, en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquila a todos los impíos. Prorrumpa mi boca en alabanza al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. El Señor dice que si nosotros nos atrevemos a entrar en comunión con el Señor, tal como lo presenta la Escritura, tendremos a un Dios existente y a un Dios presente en nuestra vida todos los días, hasta que Él cumpla la historia. Y no solamente lo sentiremos espiritualmente, lo discerniremos espiritualmente, sino que viene ese día precioso en que le veremos cara a cara. Pero su presencia está con nosotros y es sensible al que le busca de veras, es decir, al que le busca de corazón, el que le busca con temor, con reverencia, el que le busca con devoción, el que le busca con prioridad, el que le busca con insistencia. La mujer fue y tocó el manto del Señor, y virtud salió de él, y la mujer fue sana. Amén. Amén. Dios con nosotros es una muestra de la gracia. La gracia tiene cuerpo, y ese cuerpo es el Señor Jesús. Tiene espíritu, ese cuerpo es el cuerpo del Señor Jesús clavado en la cruz por nuestros pecados. Y ese cuerpo y ese Dios con nosotros tiene espíritu, y es el espíritu que hoy nos acompaña hasta que Él termine la historia. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es Dios con nosotros. Hay una promesa en el Génesis capítulo 3, versículo 8, que es importante de atender. Qué bueno cuando la palabra del Señor habla a lo profundo de nuestro corazón. En el 3:8 dice que Adán y Eva en el principio oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire, esto es lo que restaura el Señor Jesús cuando por la fe habita en nuestros corazones. Adán y Eva podían sentir, palpar, ver a Dios. Dice la Escritura que el Señor se movía al aire del día. Bendito sea el Señor. Ese mismo Dios del Edén es el que hoy está con nosotros. Y podemos verlo, podemos sentirlo y discernirlo, porque su Espíritu está en nosotros y nos confirma todos los días que verdaderamente Dios está con nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cómo hago para terminar? Él caminaba al fresco del día. Es una maravillosa experiencia. Nosotros tenemos que ser capaces de renovar la conciencia de un Dios presente. En el catecismo básico a los niños se les enseñan: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero en el catecismo mayor, Dios está en nuestro corazón. Dios está en nuestra mente. Dios está en nuestra vida ordenando. Hay bendiciones todavía que necesito compartir. Tenga un poquito de paciencia. David declaró en el Salmo 139, porque Dios, hermanos, tal como lo prometió, ha estado presente en todas nuestras experiencias. En el Salmo 139, versículo 16, David reconoció la presencia del Señor, reconoció a un Dios presente en el día de su concepción. Él dice: mi embrión vieron tus ojos.
Bendito sea el Señor. Él estuvo. Usted existe porque Dios quiso que existiera. Bendito sea el Señor. Dice así la Escritura en detalle. Dice, mi embrión vieron tus ojos. No es algo maravilloso, extraordinario. Todo. En NBI se lo voy a leer para que lo entienda mejor. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Por eso que nosotros celebramos la vida desde ese momento. Porque cuando decide el cielo que una persona camine sobre la tierra, es una decisión eterna que se toma en los cielos. Tus ojos, dice, vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque todavía no existía uno solo de ellos. ¿Sabe qué? Dios sabía que yo hoy estaría predicando esta palabra y que usted estaría escuchando. Amén. Gloria al Señor. Porque todos nuestros días para bendición nuestra están en la mirada y en la mano del Señor. Dios estuvo y está con nosotros desde el día de nuestro nacimiento. Amén. También el Salmo 37 dice sobre esta presencia, como Dios, hermano, Dios desde la eternidad se traía algo con usted, y ese algo era su salvación. En el Salmo 37, versículo 23, también nos da una luz. El Señor, dice el 23, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. David reconoció al Señor en todos los días de su existencia. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos esta conciencia, no hay días malos, porque el Señor dice, por medio del libro de Romanos, inspirando al apóstol Pablo, que a los que Dios ama, todo ayuda bien. En realidad, cuando a usted le preguntan, ¿cómo le fue hoy? Algunos dicen, no, fue bien, gracias al Señor. Y al otro día, si le hacen la pregunta, no, más o menos no va, todo esto, lo otro. Un corazón que tiene conciencia de la presencia de Dios diaria diría, bueno, hoy día tuve la prueba en la cual el Señor me está dando una lección. Amén. Porque Dios está con nosotros. Deja que pase lo bueno y allí hay bendición. Y aunque hay cosas que a nosotros nos parecen malas, Dios está con nosotros. Allí también hay una bendición. Amén. Salmo 116. ¿Por qué tanto David? Porque David fue uno de los hombres que aprendió a caminar con Dios. El Salmo 116, versículos 15 al 16 dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Yo, Señor, soy tu siervo, soy siervo tuyo, tu hijo fiel, tú has roto mis cadenas. Y también David reconoció al Dios presente aún en su muerte. Es posible que nosotros, o algunos de nosotros, tengamos que pasar por la experiencia de la muerte, pero gloria sea al Señor. Ese día Dios también estará con nosotros. Amén. Esta es la promesa eterna. En la Escritura hubo hombres que entendieron esta verdad y se atrevieron a reconocer al Señor todos los días de su vida. Y aprendieron a discernir al Señor en lo doméstico, en lo cotidiano y en lo extraordinario, que Dios estaba presente. Tanto es así que cuando el Señor le ordena a Moisés que guíe al pueblo a través del desierto, en Éxodo 33, era tanta la convicción que tenía Moisés sobre la presencia del Señor, que dice, si no vas con nosotros, que no partamos de eso. Porque todos los que creemos en el Señor, sabemos que toda nuestra suerte descansa en la bondadosa
y fiel presencia de Dios en nuestra vida. Quiero terminar esta exhortación con el Salmo 124, que también es una palabra de esperanza y paz. Porque el Salmo 124 describe de manera práctica lo que es Dios con nosotros. El rey David fue un hombre que vivió la guerra, vivió matrimonios tormentosos por su infidelidad, tuvo la rebelión de sus hijos, tuvo que luchar contra su propio pecado en el Salmo 51. Así que él, analizando la vida, dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nosotros, sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Pero bendito sea Jehová el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de él. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Y esta es una palabra poderosa. A no ser, hermanos, porque Jehová el Señor está con nosotros, indudablemente, nuestra vida sería otra cosa. Hermanos, ¿ustedes lo conocen? Muy bueno ser autorreferente. Yo soy hijo de un contador, de un matrimonio de un contador y una profesora, que cuando se casaron, en 1950, vinieron de Chillán a pasar la luna de miel al Hotel Sheraton San Cristóbal, que ese día se inauguraba. Ellos venían de una casa donde en Chillán, cuando visitaban la zona, se alojaban los presidentes. Pero por causa del pecado, terminé yo naciendo en una población, en la población del Cortijo. Algunos de mis amigos, de mi infancia, proviniendo yo de esta alcurnia, algunos de mis amigos están cumpliendo 25 años de cárcel. Hay otros que lo mataron en la cárcel. Tengo amigos con los que yo jugaba en el club y murieron en riñas. Fui a ver a mi hermano que está enfermo hace muy pocos días y me encontré con los mismos volados de mi época. Ahora tienen 50, 60 años y todavía están aquí, pegados al vicio. De mis compañeros de infancia, algunos, por lo menos, hicieron un mejor camino y tienen una familia, etc. Pero de ese ambiente, hermano, yo puedo decir, si no fuera, como dice David, a no haber estado el Señor conmigo, quizás yo también sería uno más de la estadística. Pero bendito sea el Señor. Desde el principio, cuando el Señor me vio en su corazón, antes de mi existencia, me vio como uno de sus hijos. Así como antes de la eternidad, el Señor le vio a usted como una de sus hijas. A no haber estado Jehová con nosotros, esta vida, con todos los problemas que tiene, ya nos habrían tragado. Pero bendito sea el Señor. Tenemos una promesa que todos los días se hace efectiva. Creemos en un Dios existente y por sobre todas las cosas, creemos en un Dios presente. Váyanse contentos.
váyase feliz, váyase tranquilo, tranquila. Dios está con nosotros. Póngase en pie, Padre.